Buenos días, vamos a corregir las oraciones de esta semana pasada. Aquí tenéis las soluciones que he publicado. La primera oración era que él reparte periódicos gratuitos a la gente todas las mañanas. El sujeto era aquel reparte, aquellos reparten, concordancia. Además está claro que aquel es el que hace la acción de repartir. Y todo lo demás predicado verbal. Fácil, ¿no? Verbo predicativo repartir. Periódicos gratuitos, así analizado, gratuitos adyacente, es complemento directo. ¿Por qué? Hombre, yo puedo preguntar ¿qué reparte aquel? Periódicos gratuitos, aunque ya sabéis que esa pregunta suele fallar. Lo mejor siempre es hacer la prueba de la pasiva. En este caso, periódicos gratuitos o los periódicos gratuitos, podemos añadir ese determinante, ¿vale? Para que tenga así algo más de sentido. Los periódicos gratuitos son repartidos por aquel. Funciona la prueba de la pasiva, este es el complemento directo. O aún más sencillo, reemplazar todo este sintagma nominal, lo quitaríamos, así más o menos, lo quitaríamos por el pronombre los. Aquel los reparte a la gente todas las mañanas. Todas las mañanas era bastante sencillo, circunstancial de tiempo, nos indica cuándo reparte aquel los periódicos, y a la gente era indirecto, porque yo puedo decir aquel le reparte periódicos gratuitos todas las mañanas. Este sintagma, una vez ya con el complemento directo localizado, se puede cambiar por le y es indirecto. Si continuamos, la siguiente de las oraciones que teníamos era esta de aquí. Así. Durante estos meses, las calles de la ciudad han estado completamente desiertas. Esta de aquí era predicado nominal. ¿Por qué? Porque el verbo es estar, que es un verbo copulativo. Recordad que hay 3 verbos copulativos: ser, estar y parecer. El sujeto, las calles de la ciudad, complemento del nombre calles, ¿de acuerdo? Todo esto era el sujeto. Complemento del nombre. Algunos me ponéis que esto es circunstancial del lugar. Recordad que nunca hay complementos del verbo en el sujeto. Los complementos del verbo tienen que estar con el verbo y el verbo está en el predicado, ¿de acuerdo? Como el predicado es nominal, tiene que haber obligatoriamente atributo, que es un sintagma, ¿vale?, que nos dice o nos complementa al sujeto. Nos dice algo del sujeto, nos lo describe. En este caso, completamente desiertas, adjetival, completamente modificador desiertas, núcleo, era el atributo que nos servía para describir a las calles de la ciudad. Durante estos meses, circunstancial de tiempo, generalmente los sintagmas preposicionales que empiezan por durante van a ser circunstanciales de tiempo. Bien, seguimos con la siguiente. Esta de aquí. Ellos siguieron al guía de la excursión hasta aquel pueblo abandonado. Toda la oración era el predicado verbal, ellos, sujeto omitido. Ellos siguieron al guía, él siguió al guía, es decir, está bastante claro. Al guía de la excursión, para empezar, era sintagma preposicional. Recordad que al es la contracción de la preposición a y del determinante artículo determinado el, con lo cual inicia con al, o se inicia con al, un sintagma preposicional. Al de entrada será anexo, guía de la excursión sintagma nominal, donde habrá que poner el determinante que está aquí contraído con la preposición. Determinante, aquí dentro, núcleo y complemento del nombre. Así, muy bien. Este sintagma preposicional era efectivamente complemento directo. ¿Por qué? Pues porque yo puedo decir en voz pasiva, el guía de la excursión fue seguido por ellos. Ahora puedo quitar todo esto y decir, ellos lo siguieron hasta aquel pueblo abandonado. Este de aquí, complemento directo. En cuanto a este, era circunstancial de lugar, ¿vale? ¿Por qué? Responde a hasta dónde siguieron al guía, ¿no? Nos dice dónde se hacía la acción. Bien, ahí tenemos ese. Nos vamos a la D. Esta es una oración en voz pasiva. ¿Por qué lo sé? Porque mi verbo está en voz pasiva. Verbo ser y el verbo principal, este de aquí es el importante, el principal, que está en participio. Este verbo siempre va a ser un verbo predicativo, con lo cual el predicado siempre va a ser verbal, que aquí parece que no se ve muy bien, pero en la pantalla lo veréis mejor. ¿Quién era encontrada? La otra entrada de esta gruta, las otras entradas eran encontradas. Hay concordancia, ¿no? De esa gruta otra vez,
de esa gruta, complemento del nombre, entrada, que es el núcleo. Como es una oración en voz pasiva, no es completa y absolutamente obligatorio, pero más o menos, ¿vale? Más o menos. Tiene que haber complemento agente, ¿vale? Va a tener que haberlo. No es obligatorio como el atributo, pero le falta el cantun duro. Complemento agente, importante. ¿Cuándo sé que hay complemento agente? Dos condiciones importantes. Una, el verbo en voz pasiva. Si el verbo no está en voz pasiva, no hay complemento agente. Dos, todos los complementos agentes son, como este de aquí, un sintagma preposicional que empieza por la preposición por. Teniendo eso claro, nos toca hacer la prueba. La prueba es fácil. Todos los complementos agentes en una voz pasiva, en la voz activa se convierten en el sujeto. Todos los sujetos que se llaman pacientes, los sujetos pacientes de una voz pasiva, se convierten en complemento directo en la voz activa. Lo único que tengo que hacer es transformar toda esta oración en voz activa. De la siguiente manera: la policía forestal encontraba ayer la otra entrada de esa gruta. Así se hace. Como la policía forestal en la voz activa sería el sujeto, añadiéndole un por, en la pasiva se convierte en complemento agente. Mientras que el complemento directo, la otra entrada de esa gruta, se convierte en la pasiva en el sujeto paciente. Ayer era muy fácil, circunstancial de tiempo. Ayer es un adverbio de tiempo. ¿De acuerdo? Forestal, adyacente, ¿vale? No era un sustantivo. Y nos queda la última. Los repartidores han dejado en el quicio de la puerta un gran paquete para mi padre. Aquí el sujeto era fácil, eran los repartidores. En el quicio de la puerta tampoco tenía mucho problema, era circunstancial de lugar. ¿Dónde han dejado los repartidores el paquete? Aquí, en el quicio de la puerta, era fácil. Más complicados, entre comillas, eran estos dos. Sobre todo este de aquí, que os habéis equivocado un pelín más. Este de aquí era complemento directo. Fácil. Los repartidores lo han dejado en el quicio de la puerta para mi padre, o un gran paquete ha sido dejado por los repartidores en el quicio de la puerta para mi padre. Complemento directo, cumple con todas las pruebas. Este de aquí, por el contrario, se os ha costado un poco más, pero porque hemos visto muy pocos complementos indirectos que empiecen por para. Es cierto que un sintagma preposicional que empiece por para puede ser indirecto, al igual que uno preposicional que empiece por a. Los de para, eso sí es cierto, son un poquito más raros, pero es cierto que pueden aparecer. ¿Cómo puedo saber si este es indirecto? Igual que siempre, primero localizo el directo. Y una vez que ya lo tenga localizado, me preocupo de si este es indirecto o no. Veo si es un sintagma preposicional que pueda serlo. Efectivamente, aquí puede serlo. Es uno que empieza por para, puede ser indirecto. Y luego lo que hago es reemplazarlo por le. Los repartidores le han dejado en el quicio de la puerta un gran paquete. Como yo puedo cambiar para mi padre por el pronombre le, es complemento indirecto. Pues aquí tenéis todas las soluciones. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntadnos por Edmodo todo lo que necesitéis. Hasta luego y pasad buena semana.